Zar. Como para honrarlo, imité esa pose de mi juventud, mirando de reojo el monumento al Hokage. Específicamente a mi sensei, quien había logrado nuestro sueño compartido. Significa que no hay forma de que pierda contra ti, porque ya soy una existencia superior al Hokage. ¡Qué tontería! Rasa desplegó los brazos, con el rostro contorsionado por una frustración desenfrenada. Mis palabras finalmente lo habían afectado y estaba listo para reconocerme como oponente. El polvo dorado a sus pies se arremolinaba y se elevaba, como si reaccionara a la ira de su amo. Viendo esta batalla desde fuera, este enfrentamiento no era muy diferente del que se había interrumpido. Un guerrero Sharingan contra una defensa absoluta. La diferencia aquí era que no éramos genin luchando por espectáculo. Esta era una guerra entre shinobi veteranos, lo que significaba que el alcance era completamente diferente. Miré de reojo a mi clon y nos saludamos con la cabeza. Salimos corriendo, directos hacia el Kazekage. Me acerqué por la derecha, él por la izquierda. El tomoe de mi Sharingan giró mientras imaginaba el estilo de lucha de Miguel y lo imitaba, con cada músculo de mi cuerpo contorsionándose para igualar la forma impecable que él había perfeccionado durante toda su vida. Aunque aún más lento que la teletransportación instantánea de mi Kamui, esta velocidad no era nada decepcionante. Torbellino de hojas. Salté en el aire y asesté una potente patada giratoria dirigida a un lado de la cabeza del Kazekage. En circunstancias normales, este era un golpe que destruiría una estructura en pie, sin mencionar lo que le haría a un frágil cráneo humano. A pesar de esto, el polvo dorado se interpuso en mi camino en un abrir y cerrar de ojos, y mi pie se estrelló contra la barrera protectora. El oro, reforzado con chakra, amortiguó mi golpe, apenas cediendo a pesar de su poder destructivo. Mi clon encontró una resistencia similar. Como se esperaba del shinobi más fuerte de la arena oculta. Una sombra sobre nosotros hizo que tanto el Kazekage como yo miráramos hacia arriba justo a tiempo para ver una gigantesca garra naranja descender sobre nuestras cabezas. 9 colas. Cuidado. Grité, saltando de lado y apenas a tiempo de esquivarlo. El simple hecho de tocar tierra hizo temblar el suelo y casi salgo despedido por los aires si no fuera por el chakra que me anclaba. No puedo verte y lidiar con esto a la vez. Cuídate, mocoso. Gritó 9 colas, lanzándose hacia adelante y placando de nuevo a Shukaku. Las dos bestias de cola rugieron y continuaron su épico combate justo encima de donde yo estaba teniendo el mío. Una ráfaga de viento azotó la zona con la fuerza suficiente para azotar a ambas bestias de cola. 7 colas. Rugieron Shukaku y 9 colas al unísono. La gigantesca bestia de cola, un insecto con cuernos, voló por encima, surcando los cielos como si fuera la reina. No te escaparás de nosotros tan fácilmente. Isobu le pisaba los talones. La tortuga se había compactado de nuevo, formando una bola que volaba por la tierra, lanzando trozos de árboles y tierra en todas direcciones. Mientras iba sobre 9 colas, los escombros de su movimiento no habían sido un problema, pero yo estaba en el suelo y una oleada de bosque destrozado volaba directamente hacia mí. Tienes que estar bromeando. Dije consternado. De todas las veces que no pude usar Kamui, esta fue probablemente la peor. Mokuton. Jutsu de emergencia del bosque profundo. Inyecté todo el chakra que pude en el jutsu, con la frente empapada de sudor al sentir la tensión. Pequeños retoños y raíces comenzaron a brotar de la tierra recién pisoteada que me rodeaba. En cuestión de segundos, esos retoños se transformaron en árboles completos y me envolvió un profundo bosque que actuaba como amortiguador contra el muro de escombros. Copos de polvo dorado se esparcieron por el bosque que acababa de crear, tan dispersos que apenas los notaba si no fuera por el ligero brillo que emitían a la luz. Sin duda, me buscaban y actuaban como ojos para el Kazekage. Me pegué al tronco del árbol más cercano y metí un puñado de shurikens en ambas manos. El Kazekage no tardaría en encontrarme, así que necesitaba determinar su ubicación cuanto antes. También había perdido de vista a mi clon en el caos, pero ya debería haber pasado al siguiente paso del plan. No llegaría a tiempo para ayudarme a rastrear a Rasa, pero tenía otras opciones. De hecho, era facilísimo seguirlo mientras se adentraba con audacia en mi bosque. Sabía que debía de confiar en su capacidad para vencerme en una pelea, pero empezaba a pensar que me subestimaba demasiado. Sus defensas no eran ninguna broma, y esto venía de alguien que tenía bastante confianza en su propio juego defensivo. Lo cual podría haber sido precisamente mi problema. Entre Kakashi y yo, él siempre había sido el que tenía un ataque más fuerte.
Incluso el Sharingan que le di le permitía usar Kamui a distancia, a diferencia del mío, que básicamente solo servía para esquivar y capturar. Normalmente no me quejaba mucho de nuestros respectivos roles, pero ahora mismo desearía tener su mente analítica para pensar en una forma de romper esta defensa aparentemente impenetrable. Parecía que, después de todo, tendría que recurrir a eso. Lo que significaba que tendría que ganar tiempo un poco más. Me separé del árbol y giré hacia donde creía que estaba el Kazekage. En cuestión de segundos, sabría dónde estaba. Con la mano derecha lancé una ráfaga de shurikens, seguida inmediatamente por otra desde la izquierda. Mis propios shurikens chocaron entre sí, alterando su trayectoria y permitiéndome apuntar a Rasa sin siquiera exponerme a él. Al mismo tiempo, una corriente de polvo dorado voló hacia mí desde un lado. Me dirigí hacia las ramas superiores, esquivando a duras penas el oro compacto y serpenteante. Saltando de rama en rama, rodeé la supuesta ubicación del Kazekage, vislumbrando brevemente su túnica blanca y azul. Detrás de mí, oí el zumbido de un shuriken y giré, desenvainando un kunai y desviando mis propias armas, que habían sido atrapadas y devueltas a mí. Dos réplicas exactas de Rasa aterrizaron en las ramas donde yo acababa de estar. Ambas eran clones hechos casi en su totalidad de polvo de oro. Al parecer, Rasa había estado usando su magia magnética de forma creativa y mezclaba el polvo dorado con la tierra que nos rodeaba para, en esencia, tener más con qué trabajar. Aunque estoy seguro de que esto disminuyó un poco la calidad de su jutsu, también significaba que tenía que tener más cuidado de lo que esperaba. No creo que crear territorio para tener ventaja de local sea suficiente para reducir la diferencia de poder entre nosotros. Uno de los clones me provocó. Katon. Gran jutsu de bola de fuego. Mi respuesta fue una bola de fuego gigante. Ambos saltaron, pero el calor de las llamas derritió ligeramente el polvo dorado, alterando sus movimientos y permitiéndome acortar la distancia. Con una patada rápida, uno de ellos se estrelló contra el otro y ambos cayeron en mi bola de fuego, convirtiéndose en oro fundido. Caí entre la maleza y aterricé en un pequeño claro justo frente a la verdadera forma del Kazekage. Continuó allí de pie con los brazos cruzados, con más polvo dorado flotando a su alrededor, como siempre. Con mi Sharingan, noté que también se había tomado el tiempo de cubrirse con una capa de armadura dorada, similar a la armadura de arena de Gaara. Así que los golpes físicos no le harían daño. Necesitaba algo que pudiera atravesar esa armadura, y tenía justo el jutsu. Pero para aprovecharlo al máximo, iba a necesitar ganarle a mi clon un poco más de tiempo. ¿Estás listo para terminar esta batalla? Me tocó a mí intentar provocarlo un poco. ¿Has estado luchando a la defensiva, tan mal te tengo contra las cuerdas? El Kazekage resopló como si lo que dijera le hiciera gracia. Esto es una invasión y tengo asuntos más importantes que atender que tú. Lo que significa que no tiene mucho sentido malgastar mi chakra cuando lo necesitaré para lo que está por venir. Como retomar el control de Shukaku. Por supuesto, siéntete libre de seguir malgastando tus propias reservas como lo has estado haciendo. Me tenía en sus manos. Si bien era cierto que las técnicas de fuego no me dejaban exhausto, no podía decirse lo mismo del estilo madera. Aún podía luchar, pero las técnicas potentes que podía usar estaban prácticamente agotadas. Una cosa más, continuó el Kazekage, interrumpiéndome. No sé para qué estás ganando tiempo, pero no funcionará. Esta pelea ya es mía. El polvo dorado a su alrededor cobró vida amenazantemente. Estaba a punto de atacar y sin Kamui no tenía oportunidad de defenderme. Parecía que esto era todo. Inhalé profundamente, gritando con todas mis fuerzas y rezando para que mi clon pudiera oírme. Es ahora o nunca. Debió de haberme alcanzado, porque un instante después, los recuerdos de mi clon me invadieron. Junto con el chakra especial que había estado reuniendo para mí. No era mucho, probablemente solo lo suficiente para unos 30 segundos, pero iba a aprovecharlo al máximo. Mi visión del mundo cambió. La vida silvestre a mi alrededor se concentró. Podía sentir la energía de las plantas a las que acababa de dar vida. Su propia fuerza vital irradiaba y desprendía un aura visible. Tú. Rasa me miró con los ojos abiertos y la mandíbula desencajada. ¿Esto es, energía sabia? Observó mi apariencia ligeramente alterada y dedujo correctamente mi repentino aumento de poder. Ah. Me impresiona que puedas reconocerlo. Confirmé sus sospechas.
Las células blancas Zetsu de mi cuerpo habían empezado a brotar pequeños retoños y árboles en miniatura, dándole al lado derecho la apariencia de un pequeño jardín de bonsáis. No era precisamente una decisión estética, ni mucho menos práctica. Las células Zetsu de mi cuerpo simplemente reaccionaban así a la ingesta de energía natural. Sin embargo, probablemente eso no fue lo que alertó a Rasa. No, la otra señal reveladora eran los símbolos que habían aparecido alrededor de mi ojo Sharingan abierto. Al fin y al cabo, era el mismo tipo de modo sabio que usaba el primero Kage. Así que cualquiera que supiera que obtenía estas marcas al usar el modo sabio las reconocería. Como el cuarto Kage, precisamente, lo sabía, no tenía ni idea, pero parecía de esas personas a las que les gustaba estar informadas. Sin duda, tenía sus fuentes. El maestro Jiraiya también podía usar el modo sabio, al igual que Minato-sensei, pero el suyo era un poco diferente al mío. Los sapos les enseñaron mediante el uso de un aceite natural especial. Yo carecía del contrato sapo, pero tenía esta conexión con Mokuton, al igual que el primero. Así que me costó un poco de trabajo, pero mi maestro había logrado descifrar el secreto para enseñarme sobre la energía natural. No es que fuera muy bueno recogiéndola. Tenías que permanecer completamente inmóvil para moldear con éxito la energía natural y fusionarla con tu propio chakra. Sin duda, algo que a mi clon le resultó muy difícil con todo el caos que estaba ocurriendo. Esta cantidad debería ser suficiente, al menos para que yo pudiera usar la otra técnica que me enseñó mi maestro. Para ser honesto, no me gusta presumir de esto a cualquiera, pero eres uno de los Gokage. Así que haré una excepción esta vez. Lo que acabo de decir era solo una verdad a medias. La realidad era que no usaba el modo sabio a menudo porque entraba en conflicto con Kamui. Era incapaz de transferir energía natural a la dimensión de bolsillo, lo que hacía que mi Mangekyō fuera prácticamente inútil en modo sabio. Sin embargo, como ya estaba en una situación en la que no podía usarlo, esto es, imposible. El Kazekage pareció darse cuenta de que estaba en apuros ahora que había sacado mi as bajo la manga. No creo que se diera cuenta al dar un paso atrás. Al retirarse su cuerpo físico, el polvo dorado que lo rodeaba abandonó toda defensa y se convirtió en una estrategia puramente ofensiva. Una tormenta de balas doradas voló hacia mí. Me lancé de frente contra ella, usando la combinación de mi Sharingan y mis sentidos sabios para leer las trayectorias. Normalmente, esto equivaldría a esquivar la lluvia, pero al combinar mis dos sentidos mejorados, incluso algo así se volvió posible. Era casi tan intocable como si tuviera a Kamui. En mi mano derecha, el chakra comenzó a hincharse y a arremolinarse. Se escuchó un fuerte zumbido mientras el chakra se transformaba en una bola de energía en espiral. No puede ser, ese jutsu. Rasa se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba planeando. El polvo dorado que quedaba a su lado tomó la forma de una lanza. El polvo se compactó, solidificándose y dándole forma sólida. En el momento en que la mano del Kazekage tomó el arma, el chakra de afinidad con el viento la recorrió, causando extrañas marcas azules a lo largo del mango y un pulso de energía fluyendo. Me di cuenta con solo mirarlo. Este era el ataque definitivo del Kazekage. Una lanza de oro puro y potenciada con el poder del viento divino. Le exigía sacrificar toda su defensa, pero a cambio obtuvo un arma capaz de atravesar cualquier objeto. Lo supiera o no, sin duda era la acción correcta. Como ahora podía destrozar sus defensas con simples golpes y usando energía natural, la única opción que le quedaba era atacar. Y si era este ataque, no había garantía de que yo saliera victorioso. Dos shinobi que se enorgullecían de su defensa acababan de dejar de lado su especialidad, basando todo en un único golpe poderoso. Di un último paso, plantando el pie firmemente en el suelo y empujándolo con todas mis fuerzas. El antes apacible zumbido de la técnica ahora giraba violentamente. El resplandor azul iluminó todo a nuestro alrededor, tiñendo todo el escenario de un tono similar. Extendí la mano derecha y atacó al Kazekage cuando éste se acercó. Rasa apretó los dientes, convirtiendo su retirada anterior en una última carga desesperada. Su pie se posó justo al lado del mío. La lanza se abalanzó hacia adelante, apuntando a mi corazón. Mientras nuestros ataques se cruzaban, lanzamos gritos potentes, revelando el nombre de nuestro respectivo jutsu. Kamiyari. Rasengan. Sin duda, la lanza debería haber dado en el blanco. Apuntó a mi corazón y, con el poder de un viento divino guiándolo, era imposible que fallara. Era un hecho inevitable. En este intercambio de golpes, solo podía morir.
Como para burlar este destino, el poder rotatorio de mi Rasengan tiró de la lanza como un vórtice, alterando su curso y girando la punta de la hoja muy levemente. No fue mucho y un instante después la hoja seguía atravesándome, pero lo que impactó fue la mitad artificial de mi torso. Un trozo de carne compuesto únicamente por una criatura conocida como Zetsu. No había órganos que perforar, que era precisamente lo que este ataque era. Una estocada para atravesar cualquier defensa. Eso redujo el radio de daño. Mortal si me hubiera dado en el corazón, pero insignificante comparado con lo que finalmente había sido golpeado. Su ataque había fallado y el mío estaba a punto de aterrizar. El chakra azul de la salvia, que giraba como un remolino, atravesó la armadura dorada de Rasa y destrozó su túnica ceremonial. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse mientras la realidad tardaba un instante en recuperarse. Entonces, una pequeña explosión de energía lanzó a Rasa hacia atrás. Su espalda chocó contra el grueso tronco del árbol más cercano y se deslizó hasta quedar desplomado en su base. Jadeé, aún de pie, con la mano derecha en alto, como cuando envié al Kazekage a volar. Era casi como si aún no hubiera asimilado la verdad de lo sucedido mientras miraba fijamente mi mano extendida, donde acababa de estar el Rasengan. Donde había asestado el golpe de gracia. Así era, gané. Había vencido al Kazekage en un combate cuerpo a cuerpo. Ninguno de los dos estaba al 100% y él me había subestimado hasta el final, pero en el mundo ninja, nada de eso importaba. Su gente lo necesitaba y ya no estaba allí para liderarlos. Eso significaba que esta era una victoria más grande que simplemente derrotar a un shinobi. No pude evitar soltar una risita. En parte por incredulidad, en parte por euforía. La energía de la salvia que me recorría se disipó y las plantas que crecían a mi lado derecho se marchitaron y se desmoronaron. Las marcas alrededor de mi cara también se desvanecieron. Mi clon no había tenido mucho tiempo para acumular energía natural, pero había sido suficiente. Apenas. La lanza de oro también se desmoronó, dejando un enorme agujero en mi cuerpo. A pesar de no tener ningún órgano vital que perforar, me dolía muchísimo tener el trozo de carne que me mantenía con vida dañado de esa manera. Aún así, a pesar del dolor, pude seguir sonriendo. Así de emocionante era esta sensación de éxito. Sin embargo, no era el momento de celebrar mi victoria. Porque esta era solo una batalla en medio de la guerra. Aún tenía más batallas que librar. Así que calmé mi corazón palpitante y caminé con calma hacia el cuerpo inconsciente del Kazekage. Lo agarré por la nuca, lo levanté y lo empujé hacia el árbol. Se hundió en la corteza mientras la manipulaba con el elemento Mokuton hasta que solo su rostro quedó visible. Ahora era completamente incapaz de moverse ni un centímetro, y mientras canalizara chakra en la madera, sería incapaz de usar ningún jutsu. En cuanto terminé eso, el suelo tembló de una forma nunca vista. Si bien era cierto que el suelo no había dejado de temblar desde que se desataron las bestias con cola, esta en particular se sintió fatal. Corrí rápidamente hacia el límite del bosque que había creado, preparándome para lo que fuera que viera. Maldita sea, solo para sentir alivio al ver a un Shukaku derrotado y menguante. El polvo dorado que lo protegía se rompió y se dispersó. Un resultado directo de la derrota del Kazekage que desconocía. La bestia con cola continuó maldiciendo su suerte hasta que prácticamente desapareció, dejando solo a un Gaara inconsciente. 9 colas, mientras tanto, echó la espalda hacia atrás y emitió un rugido poderoso y victorioso. La tensión aún corría por mis venas, pero con la emoción de las dos batallas temporalmente disipada, pude concentrarme de nuevo en la conexión que 9 colas y yo compartíamos. Él pareció sentirla al mismo tiempo y juntos desenredamos nuestro chakra entrelazado. Aún no había tiempo para descansar, cuando un grito repentino nos llamó la atención. 9 colas. Si no estás muy ocupado, necesito una mano. Isobu se había hundido en el suelo, con sus 3 colas enredadas alrededor del 7 colas volador, que intentaba zafarse. HMPH, resopló 9 colas, entre risas o por algún tipo de superioridad, no estaba seguro. Pero probablemente por ambas cosas. Sus mejillas se inflaron y justo antes de que pudiera regañarlo para que no usara el Bijudama, desató un torrente de llamas. La ola de calor me inundó con la fuerza suficiente para tirarme al suelo. Toda la humedad del aire se evaporó y las hojas del pequeño bosque que había creado comenzaron a marchitarse al instante. Los gritos de agonía del 7 colas me hicieron sentir lástima. Ni siquiera estaba en contacto directo con esas llamas y me afectaban tanto a mí y a mi entorno.
Tan solo intentar imaginar lo que estaría sintiendo esa criatura insectoides. Tuvo el efecto deseado. El siete colas también empezó a encogerse al refugiarse en su Jinchuriki. Casi creo que fue una decisión deliberada, en lugar de haber caído inconsciente y revertido de forma natural. Simplemente prefería esconderse en su huésped humano antes que estar sujeto a más de eso. Cuando la bestia de cola se revirtió, Isobu también lo hizo. Nuestras 3 batallas habían terminado. Parecía que había acertado al tomar una posición ofensiva contra el Kazekage, a pesar de que no suele ser mi estilo. Derrotarlo había sido la clave para una cascada de victorias rápidas, y con el problema de las bestias de cola resuelto, podíamos centrarnos en las otras zonas de la aldea que sin duda necesitaban ayuda. Por ahora, sin embargo, iba a tomarme un respiro rápido mientras esperaba a Rin. Algo que no tardó tanto como esperaba. O deseaba. Obito. Llamó Rin, corriendo por el terreno accidentado en mi dirección. A su espalda yacía Zu, inconsciente, el Jinchuriki de 7 colas. Le indiqué con la cabeza que se acercara de Gaara y me puse de pie, cansado, para dirigirme allí. Los dos llegamos casi al mismo tiempo. ¿Estás bien? Le sonreí, aliviado al ver que parecía completamente ilesa de la batalla anterior. ¿Qué aire, Isobu? Dudé un momento si llamar a una bestia con cola tan casualmente por su nombre. Está un poco cansado, pero descansará un poco. Rin acostó a Fu junto a Gaara, antes de hacer una pausa extraña. Ahora lo reconocí como su parada para comunicarse internamente con su bestia con cola. Dice que gracias por la preocupación. Luego le transmitió el mensaje. Ah, solo pude gruñir, aún más sorprendido por el hecho de que pudiera oírme. Aunque supongo que no debería haber sido una gran sorpresa. Después de todo, Rin había podido hacer lo mismo desde dentro de Isobu, así que tenía sentido que fuera a la inversa. ¿Y qué hacemos con ellos? Preguntó Rin, señalando con la cabeza a los dos Jinchurikis inconscientes que yacían uno al lado del otro. Su expresión era compleja, y con razón. Acabábamos de capturar 2 poderosas armas de guerra y las teníamos completamente a nuestra merced. Por ahora, los pondré en la dimensión Kamui, donde ya no podrán causar daño, dije, agachándome y descubriendo que podía activar de nuevo mi Gojutsu. Ambos fueron absorbidos inmediatamente por el vórtice con mi ojo en el centro y desaparecieron de este reino. Después podemos dejarte hablar con ellos, averiguar qué pasó realmente. No hay garantía de que hayan dejado salir a sus bestias con cola por voluntad propia. Dejando a un lado a Gaara, no teníamos ninguna información sobre Fu ni sobre su relación con su aldea ni con su bestia con cola. Por lo que sabíamos, ella desconocía completamente todo el asunto. No me extrañaría que Kakuzu, de quien sospechaba que solo había regresado a su aldea para participar en la invasión, solo lo hiciera. Así que, por ahora, prefiero asumir que fuera inocente. Rina sintió de inmediato. Gracias, susurró. Su expresión seguía siendo contradictoria, con la sensación de que iba a llorar y, al mismo tiempo, de alivio. Solo podía imaginarme lo que sería para un Jinchuriki ver a otro como ellos ser utilizado de esa manera. Desgarrador fue la única palabra que me vino a la mente de inmediato. Eso solo deja, dirigí mi atención al zorro demonio gigante que se cernía sobre nosotros. Una vez que volviera a su sello, pondría fin oficialmente a la amenaza de invasión de las bestias con cola. Como si sintiera mi mirada, me miró de nuevo, observándonos con sus grandes iris rojos. Si crees que voy a volver al sello por voluntad propia, te lo mereces, mocoso. Era justo lo que temía. Esa era la verdadera razón por la que accedió tan rápido y solo discutió con nosotros lo suficiente como para que pareciera que dudaba en ser liberado. Sabía que, una vez que lo dejáramos salir, no tendríamos forma de devolverlo pacíficamente sin su cooperación. Si hubiéramos tenido más tiempo para planificar esto, podríamos haber ideado medidas de seguridad para este tipo de situaciones. Tal como estaban las cosas, puede que simplemente hayamos cambiado un monstruo por otro. Antes de que pudiera discutir más, algo que caía del cielo me llamó la atención. No tuve tiempo de reaccionar y 9 colas ni siquiera lo vio venir. Una gigantesca puerta torii de madera se estrelló contra una de sus colas. ¿Qué? Luego, una tras otra, puertas le clavaron la cola al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, puertas aún más grandes lo empujaron por el torso hasta que una última le atrapó el cuello. Esto no puede ser. No tienes este poder. 9 colas parecía creer erróneamente que era culpa mía. Sin embargo, tenía toda la razón al decir que no podía usar Mokuton Jutsu de este nivel. Solo había una persona capaz.
Si Senju Ashirama estaba aquí y qué estaba pasando con los demás allí. Capítulo 10, El hombre con la verdad. Senju Ashirama aterrizó frente a Rin y a mí. El primer Hokage resucitado acababa de acorralar a 9 colas para nosotros, deteniéndolo antes de que pudiera emprender otra masacre devastadora. Sin embargo, que lo hiciera no significaba que estuviera de nuestro lado. No, Orochimaru lo había revivido con el propósito de destruir la aldea él mismo. Así que era lógico que si estaba aquí ahora, fuera para lograr ese objetivo. En las leyendas, supuestamente también era capaz de controlar a 9 colas, así que debía asumirse que ese era su verdadero objetivo al dominarlo. Ashirama. Rugió el 9 colas, inmovilizado, aunque era difícil saber si era de ira o de sorpresa. No me cabía duda de que había bastante resentimiento acumulado hacia el primer Hokage, quien había sido el primero en introducir una bestia con cola en un humano, creando así el sistema Jinchuriki tal como lo conocemos hoy. Es un alborotador, ¿eh? Debe estar de buen humor. Ashirama ni siquiera miró a 9 colas, sino que nos miró fijamente a Rin y a mí mientras reía a carcajadas y lleno de energía. ¿Qué está pasando? Pregunté. Era imposible que el primero tuviera semejante discurso y personalidad. Observé cómo Orochimaru le sellaba el cráneo específicamente para suprimir tales cosas, convirtiéndolo en una máquina de matar sin mente junto con su hermano menor. MMM. Respondió Ashirama con una expresión complicada, ladeando la cabeza y cruzándose de brazos. Es un poco difícil de explicar, así que me saltaré las partes complicadas. En resumen, ya no soy un villano. O algo así. Claro, me gusta pensar que siempre he sido uno de los buenos, solo que me resucitaron para ser malo. Supongo que depende de tu perspectiva. Guardó silencio y asintió alegremente para sí mismo, como si esa explicación lo hubiera resuelto todo. Demonios, incluso parecía orgulloso. No creo que tuviera ni idea de que sus palabras mal articuladas nos habían dejado más confundidos que cualquier otra cosa. ¿Entendiste algo de eso? Me susurró Rin, que por lo demás se había quedado completamente quieta. A diferencia de mí, ella ni siquiera había visto revivir a nuestros predecesores, así que estaba aún más atrasada que yo en la comprensión. Dicho esto, ni una palabra, respondí sin rodeos. Parecía como si intentara decirnos que ya no era nuestro enemigo, pero habían faltado tantos pasos para llegar a ese punto que realmente no sabía qué pensar. Por un lado, parecía una táctica para ganar tiempo. Por otro, alguien tan poderoso como el primero no debería necesitar recurrir a tales cosas. Así que parecía que podría ser genuino, aunque solo incomprensible. Jajaja, el primero rió seca y torpemente, frotándose la nuca e inclinándose ligeramente en señal de disculpa. Como dije, nunca se me dieron bien las cosas complicadas. Por eso siempre necesité. Yo. Una nueva persona terminó esa línea de pensamiento, hablando justo detrás de nosotros. Me costó muchísimo contenerme para no gritar y apuñalarme con un kunai. Aunque lo hiciera, no era probable que diera en el blanco. El segundo Hokage estaba detrás de nosotros con las manos en las caderas y negando lentamente con la cabeza a su hermano. Pensé que esto iba a pasar, así que vine a ver qué pasaba, pero es peor de lo que pensaba. Aniki, tú acaba con el 9 colas mientras te explico la situación. De acuerdo, el primero asintió de buena gana, pero su alegría y optimismo anteriores se habían desvanecido por completo, mientras sus hombros se hundían y dejaba escapar un largo suspiro. Podría haberlo explicado si me hubieras dado unos minutos más, refunfuñó. El segundo espetó con fuerza, pareciendo mucho más un hermano mayor a mis ojos. Ashirama soltó un torrente de disculpas antes de correr hacia la bestia con cola, que aún estaba sujeta. Eso pensaba. Tobirama chasqueó los dientes. Sus iris negros finalmente dirigieron su atención hacia Rin y hacia mí. Parece que hoy estoy en deuda no solo con uno, sino con dos Uchiha. Comentó. Disculpa. Le pregunté para aclararlo. A estas alturas era más o menos obvio que ya no eran enemigos, pero aún quedaban muchas lagunas en lo que había sucedido desde la última vez que los vi hasta ahora. Sin importar que no hubiera pasado tanto tiempo. Claro, en ese mismo tiempo había desatado una bestia con cola y me había enfrentado al Kazekage, así que todo parecía ir bastante rápido. Creo que se llamaba Shisui. Tobirama miró fijamente mi Mangekyou Sharingan. Usó un genjutsu al que llamó Koto Amatsukami para liberarme de la maldición que Orochimaru nos había impuesto. Como creador del Edo Tensei, fue pan comido para mí deshacer las restricciones que también le impusieron a mi hermano.
Con nuestras personalidades y poderes restaurados, rápidamente resolvimos el asunto allí. Así que no tienes de qué preocuparte, tus amigos y Saru están a salvo por ahora. Finalmente, todo se aclaraba. Era irónico, la verdad. La carta del triunfo que Orochimaru había preparado resultó ser su mayor perdición y probablemente conduciría a una rápida conclusión de esta pequeña invasión. Tener el poder de 3 Hokage de nuestro lado, 2 de ellos esencialmente inmortales, fue ciertamente alentador, como mínimo. En cuanto terminamos con todo allá, vinimos a apoyarte, pero parece que, en general, tienes todo bajo control. Tobirama señaló con la cabeza a 9 colas, o mejor dicho, a lo que quedaba de la bestia de cola mientras era retraída a la fuerza dentro del sello de Naruto. Fue increíble, incluso sin la llave sellada en mi brazo, y el primero pudo reprimir al zorro monstruo sin esfuerzo. Era realmente completamente diferente a mí. De hecho, nos salvaron de verdad, admití, en contraste con los elogios del segundo. No sabía qué hacer con 9 colas hasta que aparecieron tú y tu hermano. Es muy posible que cometiera un grave error y solo causara más problemas a la aldea. Así que, de verdad, gracias. Incliné la cabeza hacia Tobirama. Mientras hablaba, Rin corrió hacia un Naruto inconsciente. No parecía tener heridas externas, pero desconocíamos las consecuencias de desatar por completo a 9 colas. El zorro había admitido que no tenían una conexión perfecta, pero ¿qué significaba eso en el contexto general? En cualquier caso, Gaara y Fu técnicamente habían estado en la misma situación y ambos simplemente aparecieron por el momento, así que era lógico que Naruto fuera prácticamente igual. Tobirama me observó en silencio durante varios segundos y casi tuve la impresión de que me estaba evaluando. Si así fuera, parecería que no cumplía con los requisitos internos que me estaba aplicando, porque entonces dejó escapar un suspiro de decepción. Ciertamente pareces diferente de lo que imaginaba. ¿En serio, en qué está pensando Saru al considerarte para el puesto de quinto? En ese momento, recordé lo que el tercero había declarado con tanta valentía, no solo delante de Orochimaru, sino también de sus predecesores y de mí mismo. Sentí que se me calentaba el rostro al intentar murmurar una disculpa. No, estoy seguro de que fue un malentendido. Es imposible que me esté considerando. Solo fueron juegos mentales con su estudiante o algo así. En todo caso, esto solo pareció molestar aún más al segundo, quien pisoteó el suelo con tanta fuerza que se formaron pequeñas grietas bajo sus pies. ¿De verdad eres un Uchiha? Me gritó. Ten agallas, maldita sea. Y pensar que también tienes algunas células de mi hermano pegadas a ti. Hizo una pausa, mirando el pequeño bosque que había recreado sobre el terreno previamente destruido. Fuiste tú quien montó al 9 colas en la batalla, ¿verdad? Preguntó con voz más suave, casi como de disculpa. ¿Y tú quien derrotó al Kazekage manipulando al de una cola? Ambas son hazañas dignas de cualquiera que algún día ostente el título de Hokage. No subestimes tus propios logros tan fácilmente o nadie estará dispuesto a tomarte en serio. Ay, murmuré un asentimiento por instinto, pero eso pareció despertar su ira de nuevo y su rostro se contorsionó en esa expresión severa, tan parecida a la tallada en el monumento del Hokage. No creas que esto significa que te reconozco. Gritó. Me oponía a que Madara se convirtiera en Hokage entonces y me opongo a que uno de sus descendientes se convierta en Hokage ahora. Olvídate de que tengas el jutsu de mi hermano. Tobirama, basta. Respondió Hashirama, esta vez el que gritaba y se comportaba como un hermano mayor. El segundo lo fulminó con la mirada, pero obedeció respetuosamente su orden. Sin duda, tenían una hermandad compleja. Lo siento, por favor, no le hagas caso. El primero se dirigió a mí directamente, sonriendo con esa incomodidad que intentaba disculparse y tranquilizarme a la vez. Mi hermano pequeño no quiere admitirlo por orgullo, pero en realidad está muy interesado en ti. Después de todo, no mucha gente tiene ascendencia Uchiha y el Mokuton Jutsu. No, no. Está bien, dije rápidamente, intentando ignorar sus elogios. Tiene razón, después de todo. Que alguien como yo se convierta en Hokage, es decir, hay muchos otros que merecen ese honor. Así de repente, podría nombrar a varios. Kakashi, Shisui o incluso mi maestro, Jiraiya. Había muchísimos candidatos más capaces. Fue el turno del primero de fruncir el ceño mientras me miraba. Al parecer, no decepcioné solo a uno, sino a los 2 Hokage anteriores. Ven con nosotros, dijo. Hay algo que me gustaría que vieras, algo muy especial para mí. ¿Hablas en serio?
Se burló Tobirama, pero una simple mirada de su hermano mayor acalló cualquier otra queja. De acuerdo. En cambio, cedió con esas simples palabras. Es lo mismo de siempre y harás lo que quieras. No importa que sea yo quien tenga que asegurarme de que lo consigas. Jajaja, tan duro como siempre. Era difícil distinguir si Ashirama reía o lloraba ante las duras críticas de su hermano menor. Pensándolo bien, era aún más asombroso que pareciera que hacía ambas cosas a la vez. Sin embargo, se recuperó rápidamente, sonriéndome mientras señalaba el monumento al ocaje. Saru me ha dicho que eres muy rápido. ¿Por qué no vemos quién es más rápido, tú o mi hermano? ¿Quieres decir y? Me tomó un par de segundos entender lo que insinuaba, pero enseguida me di cuenta de que me estaba pidiendo una carrera contra el segundo Hokage. Un hombre capaz de usar la misma técnica del dios del trueno volador que mi maestro. Antes de poder responder, mi mirada se dirigió de inmediato a Rin y Naruto. La primera había alzado a su hijo adoptivo en su regazo mientras evaluaba su estado físico. La primera pareció seguir mi mirada, emitiendo un leve sonido de comprensión. Tráiganlos con nosotros. Cuando los tres estén listos, denos el visto bueno y comenzaremos. Me estaba volviendo muy evidente por qué la segunda estaba tan cansada con su hermano y sus travesuras. Claro, al igual que su hermano menor, no podía negarme a la petición. Así que, con un suspiro de reticencia, eché a correr hacia los dos Jinchuriki. Aunque dijera que nos daría tiempo, no podía hacer esperar al anterior Hokage. Ni siquiera estaba seguro de si tendríamos tiempo para esto. La invasión seguía en marcha, aunque, si lo que decía el segundo era cierto, todos los líderes enemigos habían sido prácticamente derrotados. Lo que significaba que probablemente teníamos algo de tiempo, si solo nos quedaba limpiar. Así que debería poder echarle un vistazo a Naruto con cuidado. Estaba bastante preocupado por él, a pesar de que tenía la cabeza hecha un lío en ese momento. Entonces, ¿cómo está? Le pregunté a Rin mientras me acercaba a ellos. De cerca, pude ver que la piel de Naruto estaba quemada y roja por todas partes. No parecía grave, sino más bien como si hubiera estado demasiado tiempo al sol sin protector solar. Esas eran solo sus heridas externas, y aunque parecían superficiales, no tenía ni idea de si habíamos dañado gravemente su sello o, peor aún, su red de chakra. Rin debió notar mi preocupación, porque sonrió amablemente y palmeó el suelo junto a ella. Está bien. Como pueden ver, un poco quemado, pero eso parece ser lo peor. Su chakra no tiene nada anormal, salvo que está prácticamente agotado. Lo cual podría ser la primera vez. Por lo demás, solo está mentalmente agotado, así que parece estar dormido. Me alegró saber que no era algo así como un coma. ¡Qué alivio! Me agaché junto a Rin, justo donde me había indicado, y sin darme cuenta, ya estaba pasando una mano por el cabello rubio de Naruto. Este niño está loco. Aceptar la transformación voluntariamente sin saber qué podría pasar. Era la última en decir eso, ya que todo había sido idea mía. Sin embargo, Naruto no lo dudó ni un segundo y se entregó por completo al plan. Era el hijo de su madre. ¿Puedes repetirlo? Resopló Rin, con la misma preocupación que su tutor, pero orgullosa de su valentía. Era igualita a su hermana mayor en todo, menos en la sangre. Igualita a otra persona que conozco. Luego murmuró, mirándome de reojo. Era difícil saber si me estaba condenando o halagando, así que solo pude reírme con torpeza. Sí, bueno, a gente como nosotros todo suele salir bien. Esta vez también, dije, sintiéndome más como mi yo del pasado que en mucho tiempo. No creo que mi yo actual hubiera sido capaz de decir algo así, pero de alguna manera me pareció natural al decirlo. Como si así fuera como debía ser. ¿Qué demonios? Rió Rin, intentando contener la risa. Me voy a enfadar, ¿sabes? A pesar de decirlo, no parecía enfadada en absoluto, aunque quizás un poco exasperada. Sabes que siempre soy yo quien tiene que cuidarlos cuando se exceden, ¿verdad? Así que, por mi bien también, intenta ser un poco menos imprudente, ¿no? Justo ahora, sus palabras me recordaron al segundo y lo que le había dicho a su hermano. Me parecía más al primero de lo que pensaba. Y no solo por tener sus células, sino porque así había sido siempre de niño. ¡Qué pensamiento tan aterrador! Pensar en ellos me hizo mirarlos. Ashirama me vio de inmediato y nos devolvió el saludo, moviendo la mano exageradamente por encima de la cabeza con una enorme sonrisa que le partía el rostro. El segundo simplemente suspiró y fingió no verlo mirando hacia otro lado.
A pesar de ello, permanecieron uno al lado del otro, con el hermano menor apoyando la mano en el hombro del mayor para que pudieran moverse en cualquier momento. Entonces, ¿el anterior Hokage, eh? Preguntó Rin, siguiendo mi mirada. Diría que es una locura, pero comparado con lo que acabamos de hacer, no puedo decir que nada sea demasiado sorprendente ahora mismo. En serio, no pude evitar asentir en silencio. Una triple invasión. Bestias con cola, Hokage no muerto y Orochimaru en el centro de todo. Este había sido un día infernal y aún no había terminado. Sí, murmuré, aún sin estar del todo seguro de creer que fueran reales. No importaba que yo hubiera estado presente cuando los trajeron de vuelta. Dijeron que querían mostrarme algo, así que lo siento, pero tendré que llevaros a ti y a Naruto. No puedo dejarlos solos en medio de la aldea, después de todo. Sabía que Rin estaría bien, pero no estaba del todo seguro de que fuera buena idea mover a Naruto por las dimensiones en su estado actual. A pesar de mis preocupaciones, Rin negó con la cabeza. No debería haber problema, siempre y cuando nos movamos un poco. Casi me pregunto si una parte de mí esperaba que se negara, porque si lo hacía, me daría una razón para hacerlo también. Ni siquiera sabía qué quería mostrarme la primera, pero tenía miedo, me aterraba que fuera la última grieta que derribaría este muro que había estado protegiendo durante los últimos 5 años de mi vida. De acuerdo, espera. En cambio, solo pude suspirar mientras le ponía una mano en el hombro. Asentí a los dos hermanos. Un instante después, desaparecieron, teletransportándose a lo alto del monumento del Hokage. Activé Kamui al mismo tiempo, y el mundo se distorsionó y fue absorbido por la atmósfera antes de ser reemplazado por una vista de la aldea desde arriba. Eres realmente rápido. Ashirama rió a carcajadas, poniendo ambas manos en las caderas y echándose el pelo hacia atrás. ¿Viste eso, Tobirama? Saru no bromeaba sobre su talento, tan rápido como tú, con el mismo Mokuton Jutsu que yo, y por fin un Uchiha que no sigue la maldición de odio de Madara. Es el candidato perfecto para el quinto Hokage, ¿no crees? TCH, parecía que aún no me había ganado el respeto del segundo, a pesar de los elogios exagerados de su hermano. Si hubiera sido una carrera, le habría ganado aquí, eso o solo estaba de mal humor. Eso sí que parecía ser el caso, ya que se cruzó de brazos y se dio la vuelta. Quizás solo le molestaba que su hermano elogiara tanto a un Uchiha. Sí, tenía que ser eso. Porque no había forma de que estuviera celoso de mí. Dejando eso de lado por un momento, empecé a caminar hacia ellos. Entonces, ¿qué querías enseñarme? Estábamos de pie sobre la cabeza del primer Hokage. Algo que pareció complacerlo enormemente. Se giró, mirando hacia la aldea y abriendo los brazos como si quisiera abarcarlo todo. Aquí está. Proclamó con voz resonante de orgullo. Aunque creo que la imagen se arruinó un poco al contemplar el paisaje devastado por la guerra que se extendía bajo nosotros. La zona donde las bestias con cola acababan de enfrentarse era dolorosamente evidente. Todo el paisaje había sido completamente remodelado. Ya no había bosques en ese terreno, solo tierra y rocas recién excavadas. Mientras tanto, el fuego y el humo salpicaban las numerosas zonas pobladas. Una sección de la muralla que protegía la aldea había sido derribada, aparentemente arrollada por una monstruosidad gigante invocada, aunque la causa no se veía por ninguna parte. Es más, aún se oía el sonido del conflicto. Los kunais chocaban, metal contra metal reverberando y llegando hasta aquí. El jutsu elemental ocasional era visible. Algunos de los shinobi más poderosos claramente hacían uso de su fuerza. Dicho esto, realmente parecía que el caos estaba amainando. En todo caso, solo un pequeño puñado de perpetradores parecía no darse cuenta de que la batalla ya estaba perdida. Incluso desde arriba, podía ver que el enemigo se había rendido prácticamente. Sin duda, la noticia de sus pérdidas había destrozado la moral y las ganas de luchar habían desaparecido para todos, salvo para los más sanguinarios. Cierto. Dije con cara seria, sin comprender qué tenía de especial esta vista en ese momento. Había venido muchas veces y, aunque normalmente podía apreciar la majestuosidad de nuestro pueblo, parecía haber mucho menos que apreciar en ese momento. No lo entiendes. Ashirama dejó caer los brazos y la cabeza dramáticamente. Su voz, antes entusiasta, transmitía claramente su consternación por no haber recibido su mensaje. Como si alguien pudiera entender lo que intentas decir dadas las circunstancias actuales. Gritó Tobirama, quien al menos parecía comprender mi situación. Claro que sus duras palabras solo parecieron agravar la depresión de su hermano, quien se arrodilló y hundió la cara entre ellos.
¿En serio? Y el segundo continuó gimiendo en voz alta. Señaló hacia la aldea y se giró para mirarme fijamente, como si todo esto fuera culpa mía. Diste tu vida para proteger la hoja, ¿verdad? Gritó, y su voz me hizo enderezarme de inmediato y ponerme firme. Sí, claro, respondí sin pensar. No es que hubiera nada en qué pensar. Ni qué decir tiene que daría mi vida por la aldea si creyera que marcaría la diferencia. Si mi vida pudiera sobrevivir un segundo más, con gusto me lanzaría a las fauces de la muerte. ¿Y por qué? Me preguntó Tobirama. ¿Es porque tu clan está ahí abajo? ¿Darías tu vida para que los Uchiha puedan seguir prosperando bajo la protección de la aldea? Ahora que lo pensaba, la generación anterior de Hokage probablemente desconocía el incidente Uchiha y, por lo tanto, no tenía forma de saber a qué se había reducido nuestro clan. No es que hubiera tiempo para informarle ahora, e incluso si el clan hubiera estado como estaba, mi respuesta no cambiaría. No, no es eso. Negué con la cabeza, mirando hacia la arena del examen Chunin. El lugar donde estaban Itachi, Shisui, Kakashi, Gai, el tercer Hokage y tantos otros de mis compañeros de confianza. Esta aldea es mi hogar. Me costaba encontrar las palabras para describir lo que la aldea realmente significaba para mí. No era que no supiera que era importante, sino que había demasiadas cosas importantes allí para resumirlas en pocas palabras. Aún así, tenía que intentarlo. No solo porque nací aquí o porque mi familia está aquí. Sino toda mi historia, todo lo que me precedió. Todo lo que espero que venga después, miré a Rin y a Naruto. A la mujer que amaba mientras cuidaba de su hijo adoptivo, mi alumno. Ella me devolvió la mirada, y nuestras miradas se cruzaron brevemente. La aldea en sí es mi familia, supongo. Al igual que Rin había acogido y protegido al hijo de nuestro maestro, yo también quería poder hacer lo mismo. Por todos aquí en la aldea. Eso fue lo que Minato Sensei me enseñó. Ese era el verdadero significado de Hokage. Supongo que cuando lo escuché decir eso, me impresionó de joven, un niño que nunca conoció a sus padres porque la guerra los había arrebatado cuando yo era un bebé. Así que la idea de tener una aldea entera como familia, me pareció genial. Así que lo entiendes después de todo. El primero se había recuperado, y escuchar mi respuesta parecía haberle renovado el ánimo. ¡Qué tipo tan agotador! Me sonrió, pero esta vez no con esa sonrisa exagerada y bobalicón de antes, sino con una cálida y sincera. Mi sueño de obtener el título de Hokage no tiene nada que ver con el poder ni el linaje. Al final, lo único que importa es el corazón. Tú y cada persona de ahí abajo que hoy arriesgó su vida por la aldea, cualquiera de ustedes es digno del título. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Cualquier pensamiento que tuviera se me apagó en la punta de la lengua mientras un millón de razones para rechazarlo me cruzaban por la mente. Sin embargo, al final no pude decir nada ante un sentimiento tan simple. ¿De verdad le resultaba tan fácil el título de Hokage? Me lo había pasado toda la vida imaginándolo como un gran premio. Pero para el hombre que creó el puesto, era algo que cualquiera merecía. Tobirama dejó escapar un largo suspiro. Ojalá la realidad fuera así de sencilla, Aniki. Sonrió, quizá por primera vez desde que lo conocí. Era una sonrisa completamente distinta a la de su hermano. Nostálgica y melancólica. Porque solo una persona puede ser Hokage en cada generación, así que no basta con decir que cualquiera con buen corazón puede ocupar el puesto. Dicho esto, se giró de nuevo para mirarme y su ceño fruncido regresó. El Hokage es un puesto que no se elige por uno mismo. Mi hermano intentó rechazarlo y quería que Madara lo tuviera. Yo también dudé de aceptar el sombrero después de que mi excepcional hermano lo usara antes que yo. Saru estaba dispuesto a sacrificarse por la misión cuando le di el puesto. Hizo una pausa y dejó escapar otro profundo suspiro. Parece que todos los que llegaron a ser Hokage no se consideraban los indicados para el puesto. Tú eres igual, ¿verdad? Eso es, si bien era cierto que aún no me consideraba capaz para el papel, las palabras del segundo me recordaron de repente algo que Itachi me había dicho recientemente. Sobre cómo el Hokage es alguien reconocido por todos, y el único que no me reconocía era yo mismo. Sus palabras resonaron de nuevo en mi mente, tan claras como el día en que las pronunció. Quizás seas como dice mi hermano, el segundo levantó el brazo, extendiendo un dedo que me señalaba únicamente a mí. El candidato perfecto para el quinto Hokage. Parecía que lo imposible acababa de suceder. El segundo Hokage, que odiaba a los Uchiha, reconocía a alguien como yo como posible sucesor. ¿Por qué? Pregunté, no a él en particular.
Sería más preciso decir que cuestionaba el universo mismo. ¿Por qué todos parecían tan empeñados en decirme que debía aceptar el puesto? ¿Por qué esperaron a que me rindiera para decidir que era digno? Sin importar que ninguno supiera de mi mayor pecado contra la aldea. En respuesta a mi pregunta, el primero soltó otra carcajada. Eres un tipo interesante, ¿lo sabías? Era la última persona de la que quería oír eso. Tobirama te acaba de decir por qué, ¿verdad? Y quizás sea cierto que a veces soy un poco ingenuo, pero no creo que eso signifique que esté equivocado. El título de Hokage es algo para cualquiera que considere esta aldea su hogar. Apreté los puños, dándole la espalda al anterior Hokage. Pero en lugar de eso, me encontré de nuevo contemplando la aldea. Los sonidos de la batalla habían desaparecido casi por completo. La invasión había terminado, nuestras fuerzas habían triunfado. Salimos victoriosos, gracias al esfuerzo de todos los shinobi presentes, incluyéndome a mí. ¿De verdad estaba bien? ¿Que alguien como yo vigilara la aldea? ¿Que no fuera yo quien mirara el monumento del Hokage, sino que contemplara el país del fuego? ¿Bastaría mi único ojo Sharingan para intimidar al enemigo? ¿Podía desear de nuevo la promesa que les hice a Rin y Minato Sensei? Todo a mi alrededor ya me había dado la respuesta a esta pregunta. Estaba bien. No era un villano irredimible. Ciertamente había cometido errores en el camino, pero parecía que todos los Hokage que me precedieron también pensaban así. Estaba bien no ser perfecto, porque el Hokage no lo era para empezar. Algo de lo que no creo haberme dado cuenta hasta ahora. Conviértete en un magnífico Hokage, Uchiha Obito, dijo Ashirama mientras contemplaba el mismo paisaje que yo. No pude evitar preguntarme qué veían sus ojos al observar la aldea que tenía debajo. ¿Había resultado la aldea como él quería? ¿Había cosas que deseaba haber hecho mejor? No, ese era precisamente el punto de todo lo que habían dicho hasta ahora. Claro que había cosas que deseaba que hubieran ido mejor. Si no las hubiera habido, no se habría convertido en Hokage. Bueno, entonces, continuó con un tono de firmeza en su voz. Con todo resuelto, parece que es hora de irnos. En efecto, asintió Tobirama enseguida, antes incluso de que pudiera entender de qué hablaban. Saluda a Saru, ¿quieres? Solo cuando ambos me miraron de nuevo supe que era su forma de despedirse. Iban a deshacer el Edo Tensei y la cosa que unía sus almas al plano mortal. Pensé en llamarlos, decirles que no se fueran todavía. Sentía que había 1.000.000 de cosas más que quería preguntarles. Aún podían hacer mucho por la aldea. Después de todo, la invasión acababa de terminar. Es más, me pedían que me despidiera de su alumno y sucesor, cuando estoy seguro de que él querría escuchar esas palabras directamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, sabía que estaban tomando la decisión correcta. Para empezar, no se suponía que estuvieran aquí. Hacer todo lo que ya habían hecho era más de lo que podíamos pedir. Limpiar la aldea era tarea de los vivos. No de un par de zombis que habían regresado convenientemente a nuestro reino, sin importar la intención original de su retorcido resurgimiento. Sí, así que dije lo único que podía decir, permitiéndoles irse por su cuenta. Gracias, por todo. Estoy seguro de que mis palabras cargaron con el peso de todo el pueblo. Al menos eso sentí. Una luz blanca envolvió a ambos Hokage, y su piel comenzó a desmoronarse y a deshacerse como si fuera polvo, en lugar de carne humana. Ambos continuaron vigilando la aldea hasta el final, y yo la miré con ellos. En cuestión de segundos, desaparecieron. Y quien vigilaba la aldea desde lo alto de la cabeza del primero era solo yo. En ausencia de ruido, la suave brisa sonaba más como un vendaval torrencial. Me alborotaba el pelo corto y negro y hacía crujir las hojas de todos los árboles a kilómetros de distancia. Tragué saliva, contemplando la impresionante vista que todos los Hokage contemplaban. Era realmente majestuosa. ¿Qué era este peso sobre mis hombros? ¿Era la carga que todo Hokage se dio cuenta de que tendría que soportar al asumir el cargo? ¿Saber que era el responsable de todas las vidas que se encontraban justo debajo de estos acantilados? Sin embargo, a pesar de este peso sobre mis hombros, sentía que el de mi corazón comenzaba a aliviarse poco a poco. Eso era porque no estaba solo. No realmente. Ni en lo que respecta a las responsabilidades que podría heredar ni a estar físicamente en la cima de esta roca. ¿Estás bien? Preguntó Rin mientras se sentaba a mi lado. Por el momento, había dejado a Naruto descansando detrás de nosotras. No es que al rubio zoquete le importara, pues sus tranquilos ronquidos se oían desde allí.
La verdad es que le tenía envidia, pues una siesta me venía de maravilla en ese momento. Aunque solo fuera para escapar de esta conversación. Estoy bien, mentí, aunque no sé por qué me molesté. Rin se daba cuenta a kilómetros de distancia cuando no decía la verdad. No importaba que aún tuviera algunas heridas externas de la batalla anterior, pero eso no era lo que realmente me preocupaba, y ella lo sabía. Porque no era eso lo que me había preguntado. Sí, bueno, claro que sí, dijo Rin, a pesar de haberme descubierto. Cruzó los brazos y estiró el cuello para mirarme, radiante con una sonrisa inocente. O sea, ¿por qué no ibas a estarlo? El primer y el segundo Lord simplemente te reconocen como el legítimo sucesor del Hokage. Esa promesa que me hiciste, puedes cumplirla. De verdad puedes hacerlo. Rin, me temblaba el labio al volver a mirarla. Sus ojos marrones brillaron, asegurándome que podía contarle lo que fuera. Ella fue la primera que realmente creyó en mí. La que no se rió de mí ni me dijo que era imposible. A pesar de no tener motivos para creer que yo pudiera hacerlo, realmente había aceptado que podía llegar a este punto. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Qué te hizo pensar que podría convertirme en Hokage? Ladeó la cabeza, como si mi pregunta le resultara extraña. Sin embargo, su sonrisa no disminuyó en lo más mínimo y habló con la misma seguridad que yo antes. ¿No es obvio? Creí en ti porque ibas en serio. ¿De verdad creías que podías convertirte en Hokage? Nadie que conociera antes había sido capaz de hacerlo. Todos respetaban al Hokage, pero no como tú. No lo veías como alguien superior, sino como una meta. Era casi como si pudiera ver el reflejo en sus ojos. Estaba recordando la escena en la que me autoproclamé Hokage por primera vez, y pude ver mi expresión en sus ojos. Ese niño tonto y de sonrisa radiante que se señalaba a sí mismo y declaraba sin dudarlo que podía convertirse en Hokage. ¿Sabes, Obito? Y se rió como si compartiéramos una broma privada. Siempre pensé que cuando decías eso y eras genial. Me quedé atónito. ¿Cómo no iba a serlo? Oír a Rin decir que yo, precisamente, era genial. No Ataque Kakashi, sino el que abandonó la clase, Uchiha Obito, era el genial. Hubo otra pausa mientras me tambaleaba. ¿Qué era lo que quería decir en ese momento? La meta estaba justo frente a mis ojos. Había estado dando tumbos en la oscuridad durante tantos años, pero al final había logrado llegar a mi destino. Las palabras de todos me impulsaron hacia adelante, ofreciéndome el aliento necesario para dar esos últimos pasos. Todos los Hokage anteriores, mi equipo, mi clan, mis antiguos compañeros de clase y la futura generación que me seguía. Todos y cada uno de ellos me habían reconocido. Lo único que quedaba. ¿MMM? Preguntó Rin, lo que me impulsó a decir lo que ambos sabíamos que llevaba tiempo queriendo decir. Sentí que se me cortaba la respiración y que la voz se me atoraba en la garganta. Aún así, seguí adelante y finalmente hice la declaración que no había podido hacer en años. Quiero convertirme en Hokage después de todo. Mi grito resonó en el acantilado tras nosotros y reverberó por toda la aldea. Por fin pude repetirlo. El Uchiha Obito que tenía un sueño que valía la pena perseguir por fin había regresado. Y el Rin que me había estado animando desde el principio seguía a mi lado. Sí. Apretó los puños y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras seguía sonriéndome. Adelante, Obito. Conviértete en el mejor Hokage que esta aldea haya visto jamás, es una promesa. Sí. Acepté. Una promesa que sin duda cumpliría esta vez. Ese debería haber sido el final. Sin embargo, en ese momento me permití olvidar una cosa. La sombra de ese hombre que aún se cernía sobre mí. Y él no iba a dejar que lo olvidara. Puede que Uchiha Madara estuviera muerto, pero su voluntad seguía moviéndose por mucho tiempo, esperando a que finalmente bajara la guardia, a que finalmente pensara que estaba bien volver a ser feliz. Me alegra oír eso. Nos gritó Yaiko desde arriba, de pie en la cima del acantilado donde estaba grabado el monumento del Hokage. En ese caso, te consideraré ya el Hokage para esta conversación y podremos discutir los próximos pasos en consecuencia. Rin y yo nos giramos, sin haber detectado su presencia a ese momento. ¿Cómo había logrado ocultarse de nosotros, dos ninjas de tipo sensorial, y al mismo tiempo estar al alcance de nuestra conversación? Quizás incluso le pregunté eso, pero un millón de cosas más me pasaron por la mente en ese mismo instante mientras veía a Yaiko de pie sobre nosotros. Junto a él estaba Conan, y en sus brazos el cadáver de Ahisai, sin duda asesinado durante la invasión.
Pero ni siquiera eso me llegó a la mente, simplemente se quedó guardado en el fondo de mi mente como una ocurrencia tardía. Porque había otra persona con ellos. Mi maestro, Jiraiya. Yaiko lo sujetaba por su larga melena blanca, lo único que sostenía a mi amo, apenas consciente. Tenía la cara llena de ronchas y moretones, magullada hasta el punto de estar casi irreconocible. Y tenía clavadas en la espalda no menos de una docena de varillas negras, varias de las cuales estaban directamente en la columna vertebral. Sus piernas eran incapaces de sostenerse, manteniéndose en pie solo gracias a Yaiko, quien tiraba bruscamente de su cabello. Maestro, mi voz se cortó al apenas poder contenerme. Pero era demasiado tarde. Acababa de revelar la naturaleza de nuestra relación con esa sola palabra y Yaiko no se lo había perdido. Su reacción fue similar a la mía, mostrando una clara sorpresa ante mi inesperada declaración. Maestro, ¿dices? Soltó una pequeña carcajada irónica. Vaya, ¿no es interesante? Entonces, ¿eres el último intento de Jiraiya Sensei por encontrar a un niño de la profecía? Ahora lo veo, con razón sentía que teníamos tanto en común. Jiraiya Sensei. Como la propia sorpresa de Yaiko, apenas comenzaba a atar cabos sobre su relación con mi maestro. Había oído antes que Jiraiya se había encargado del entrenamiento de 3 huérfanos de la lluvia oculta, pero él mismo me había dicho que habían muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, parecía que no era cierto en absoluto, y esos mismos alumnos suyos estaban aquí, frente a mí. Así es, confirmó Yaiko. Como tú, fuimos discípulos de Jiraiya, hasta que nos abandonó a la muerte, claro está. El rencor en su voz era inconfundible y sus emociones lo dominaron momentáneamente mientras apretaba con más fuerza el cabello de Jiraiya. Mi maestro dejó escapar un jadeo. El dolor le devolvió la consciencia por un momento. Oh, lo siento, lo siento. Yaiko pareció sorprendido por un momento, pero un instante después soltó una carcajada, como si hubiera cometido un pequeño desliz. Recuperó la compostura y volvió a mirarme. ¿Y bien, dónde estábamos? Estaban hablando de qué hacer a continuación. Rin aprovechó la oportunidad para intervenir en la conversación, haciéndome un gesto mientras decía lo siguiente. Con Obito como Hokage, querías hablar sobre cómo seguir adelante. ¿Qué es exactamente lo que pretendes? Su mirada seguía bailando entre los dos en lo alto del acantilado y Naruto, que seguía durmiendo plácidamente a medio camino entre nosotros. Ah, sí, gracias por recordármelo. Yaiko le sonrió a Rin como si le estuviera sinceramente agradecido. Casi podrías confundir su actitud con la de un hombre pacífico si no fuera porque sostenía el cuerpo golpeado y ensangrentado de mi maestro. Entonces, Obito, de líder de aldea en aldea, ¿puedes mirarme a los ojos y decirme que somos capaces de entendernos? Todavía no soy Hokage, Yaiko. Le grité, dando un paso vacilante. Esto pareció poner nervioso a Conan, quien levantó varios dedos para indicar que iba a lanzar un ataque preventivo. Levanté las manos, intentando demostrar que no pretendía causar daño inmediato. Para empezar, no hablemos como dos líderes, pero ¿qué tal como dos discípulos de Jiraiya? No sabía mucho de Yaiko, solo había hablado un poco con él durante los combates anteriores. Sin embargo, incluso durante la breve interacción, noté que tenía un fuerte sentido de la justicia. Si tan solo intentaba hablar con él como representante de la hoja, una aldea que había causado mucho dolor a la lluvia en el pasado, esta conversación no llevaría a nada. Tenía que apelar a él desde un punto de vista más neutral, uno en el que ambos pudiéramos estar de acuerdo. Sonrió Yaiko con suficiencia, como si ya supiera lo que pensaba. Así que no me equivoqué contigo, después de todo, declaró, llegando a una conclusión propia. Las cicatrices dicen mucho de un shinobi, ¿no lo crees, Obito? Volvía a centrarse en las heridas que me había hecho cuando una piedra me aplastó medio cuerpo. Al mismo tiempo, su mano se posó sobre su corazón, sobre una herida que yo no podía ver. ¿Cuánto dolor debiste haber soportado? Apuesto a que es incluso mayor que el nuestro. Yaiko. Regañó Conan de repente, y sus palabras lo apartaron de la tangente que estaba a punto de cometer. Parecía sorprendido. Su grito pareció devolverle la razón. Cuanto más se alargaba la conversación, más sospechaba de lo desquiciado que estaba Yaiko. Bueno, lo siento. Yaiko se rió de sí mismo, pasándose una mano por su pelo naranja y puntiagudo. La cosa es así, Obito. Su sonrisa se desvaneció y su actitud cambió por completo, adoptando la forma de un hombre de negocios con un discurso de ventas.
Te dije cuando llegamos que estábamos aquí para ver si finalmente podíamos entendernos, y me temo que parece que tu aldea no ha superado nuestra evaluación. Maldita sea. Al parecer, mi plan de hablar con él como dos individuos no había logrado convencerlo. Ya sabía que, en cuanto esto se convirtiera en una cuestión de pueblos, perderíamos cualquier punto en común. Había demasiada historia allí y esta invasión no nos dejaba muy bien parados. ¿Qué tipo de evaluación estás usando? Por ahora tenía que intentar ganar algo de tiempo, así que intenté cambiar de táctica. Quizás podríamos sentarnos y hablarlo en detalle, porque seguro que has malinterpretado algunas cosas. ¿De verdad? Se burló Yaiko, con un destello de ira fugaz. ¿Qué parte estoy malinterpretando? Señaló el cadáver de Agisai en brazos de Conan. La parte donde nuestro estudiante fue asesinado en una invasión de 3 frentes contra tu aldea. Una invasión instigada por Orochimaru, un exmiembro de tu propia aldea, nada menos. O quizás estoy malinterpretando la parte donde desataste a las bestias con cola y resucitaste a Hokage para luchar en esta cruzada impía. La depravación de tu aldea, solo ha empeorado desde la guerra anterior, ¿no crees? Orochimaru pudo haber sido originalmente de la hoja, pero ya no representa a ninguno de nosotros. Grité en vano. Era cada vez más evidente que Yaiko ya había tomado una decisión. Fuera lo que fuese, yo no podía hacer nada para cambiarla. Sobre todo porque me había visto ser quien desató al 9 colas y despedía las versiones Edo Tensei del anterior Hokage. Así que al final también intentarás eludir la responsabilidad de las acciones de tu aldea. Yaiko suspiró decepcionado y negó con la cabeza. Bueno, no puedo decir que me sorprenda. Después de todo, si de verdad te convirtieras en Hokage, nuestro enfrentamiento habría sido inevitable de todas llenas. Tu aldea se ha vuelto demasiado poderosa y vanidosa, así que es hora de que todos recuerden algo que parecen haber olvidado. ¿Y qué es eso? Preguntó Rin, con su chakra despertándose peligrosamente. En cualquier momento podría desatar su bestia con cola. No era precisamente agresiva, pero con Naruto en riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado, no podía permitirse la indecisión. La batalla parecía cada vez más inevitable. Preparé mi Mangekyo, listo para usarlo para atrapar a Naruto y luego a Jiraiya. Tendría que confiar en las habilidades ofensivas de Rin para mantenerlos ocupados y ganar tiempo en ese caso. Sin embargo, el hombre frente a nosotros no parecía amenazado en absoluto. No, apenas parecía fijarse en nosotros. En cambio, pensaba en algo lejano. Dolor. Yaiko pronunció esta palabra con determinación. Sus ojos se posaron en el cielo y levantó los brazos como si invocara de Dios. Pero quien te recuerde esta sensación no seré yo. No, quien te juzgue, será él. Rin y yo nos giramos, siguiendo la mirada de Yaiko hacia el cielo. Y allí, flotando sobre nosotros, casi en el centro de la aldea, había una figura solitaria. Solo cuando vi esa figura, todo empezó a encajar. Solo odiaba haber tardado tanto en atar cabos. En primer lugar, no era extraño que Yaiko fuera quien sujetaba el cuerpo abatido de mi maestro. La última vez que lo vi, se había ido a perseguir al pelirrojo. Un hombre que yo mismo había identificado como de la lluvia, nada menos. Si Jiraiya realmente lo había encontrado e intentado atacarlo, la ira de Yaiko estaba aún más justificada, ya que fuimos nosotros quienes iniciamos el ataque. Así fue como pudo pasar de ayudarme en la batalla a condenarme ahora. Porque quien flotaba sobre la aldea, el que había derrotado a Jiraiya en un combate cuerpo a cuerpo, era el mismísimo pelirrojo. Mi Sharingan se centró en él y finalmente pude ver sus ojos. Morados con círculos concéntricos. Eso por sí solo los hacía únicos, pero eso no era todo. No, fue el siniestro chakra que resonaba en ellos lo que realmente me alertó. Esto fue lo que sentí aquella noche cuando lo vi por primera vez. Esos no eran sus ojos, sino los de otro. El momento en que me di cuenta de esto fue el mismo momento en que desató su ataque. Hubo una oleada de chakra y un cambio de gravedad. El centro de la aldea se derrumbó sobre sí mismo, como si algo enorme hubiera caído sobre él. La destrucción no se detuvo allí, sino que se extendió y abarcó casi toda la aldea. Mi único ojo casi lo confundió con una ilusión, pues no hubo sonido inmediato. Eso llegó solo después, cuando la destrucción nos golpeó a Rin y a mí como una onda expansiva. La terrible cacofonía de muerte y caos asaltó nuestros tímpanos mientras el viento arrastraba una ráfaga de tierra y escombros que ocultó por completo los restos de la aldea. Así, sin más, la aldea oculta entre las hojas ya no existía.
Nadie avisó a los de abajo de que su fin se acercaba, justo cuando celebraban una victoria. La diferencia entre la naturalidad y la cruel realidad era tan grande que mi cerebro ni siquiera podía comprenderla. Como si todo fuera una broma pesada. En cuestión de segundos, este hombre pelirrojo había logrado lo que Orochimaru era incapaz de hacer tras años de trabajo preliminar y preparación. O al menos eso parecía a primera vista. Había reducido la mayor parte de la aldea a un simple cráter, arrasando todas las estructuras en pie y empujando los escombros hacia las afueras, donde se acumularon como una montaña de basura. Era imposible que ni siquiera una fracción de la aldea hubiera sobrevivido a este asalto. Al menos no lo habría habido si Rine y Sobu no hubieran tenido nada que decir al respecto. En el momento en que el pelirrojo desató su jutsu, ellos también desataron el suyo. El chakra rojo envolvió por completo a Rin, y su aura siniestra adoptó la forma aproximada de Isobu, con 3 colas azotando violentamente tras mi amiga de la infancia. El chakra hirvió y estallaron burbujas en su interior. Rin dejó escapar un grito que al principio tomé por dolor, pero un momento después me di cuenta de que era el esfuerzo. No tenía ni idea de lo que intentaba hacer, pero eso también aplicaba al enemigo. Jutsu de shuriken de papel. Suiton. Jutsu de corriente en chorro. Konan y Yaiko abandonaron a quienes sujetaban, dejando sus cuerpos a un lado mientras formaban los sellos y desataban su jutsu. Una ráfaga de agua y una lluvia de proyectiles de papel se acercaron a la espalda de Rin. Mokuton. Jutsu de muro de madera. Ninguno de los ataques se acercó, una gruesa barrera de madera entrelazada nos atrincheró a Rin y a mí. En cuanto desaté mi jutsu, mi visión se desvaneció. Caí sobre una rodilla y dejé escapar un jadeo de dolor. Mi chakra estaba casi agotado. Había estado corriendo por todos lados con Kamui usando mis técnicas más fuertes desde el momento en que comenzó esta invasión, así que no debería sorprenderme, pero el verdadero alcance de lo que había hecho hoy recién ahora estaba comenzando a alcanzarme. A Rin no le iba mucho mejor, cayendo sobre sus manos y rodillas, respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. La capa de chakra que la rodeaba parpadeó y empezó a tambalearse, con la impresión de que en cualquier momento iba a ceder. Fuera lo que fuese lo que había hecho, había sido suficiente para drenar casi todo el chakra de una bestia con cola. Abajo, entre los escombros, vi movimiento. No solo en una sección, sino alrededor de todo el anillo que formaba el borde del cráter recién formado. Entre los restos, había cientos, no, miles de personas abriéndose paso hacia la superficie. Cubriendo a cada uno de ellos estaba la misma capa de chakra roja que también envolvía a Rin. ¿Cuándo tuviste tiempo para ir? Ni siquiera estaba seguro de si lo que veía era posible. Lo que Rin había hecho era repartir un fragmento del chakra de Isobu a casi todos los habitantes de la aldea. Luego utilizó un fenómeno que los eruditos llaman comúnmente el principio del clon de sombra. Básicamente, incluso si divides tu chakra, siempre que mantengas un poco de ese chakra separado allí sin dejar que se extinga, cuando comienzas a infundir chakra para recuperar el control, todas las demás piezas de chakra dispersas también comienzan a resonar. Así que, cuando Rin resonó con su capa de bestia con cola e invocó a todas esas llamas de chakra dispersas, todas obtuvieron una capa protectora de chakra. Salvando así la vida de todos a quienes les había dado ese chakra. He estado colocando un pequeño fragmento del chakra de Isobu. Rin solo podía articular un par de palabras a la vez, entre jadeos. Dentro de cada persona que he sanado. Llevo 5 años haciendo esto. ¿5 años? Grité. La cuestión era que, incluso en ese tiempo, el hecho de que hubiera llegado a tanta gente era increíble. Siempre supe, por nuestras cartas intercambiadas, que trabajaba doble turno e incluso hacía visitas a domicilio a ancianos, pero había sido todo con ese propósito. ¿Solo por si acaso algún día pudiera salvarlos así? A diferencia de mí, que huí de la aldea, ella había estado aquí todo este tiempo, buscando la manera de protegerlos a todos. Esto, además de criar a Naruto. Suiton. Jutsu de chorro. No hubo tiempo para la sorpresa cuando el jutsu de Yaiko atravesó la barrera de madera que había creado. Él y Conan habían saltado del acantilado y caían hacia nosotros, preparados para rematarnos mientras ambos estábamos debilitados. Nunca se acercaron. Rin lanzó un último grito, y las colas de chakra a su espalda se agitaron dramáticamente, generando una ráfaga de viento abrasador. El vendaval atrapó a nuestros agresores, deteniéndolos y revirtiendo su avance. Con 2 fuertes gruñidos, los volaron de la vista, pero imaginé que no por mucho tiempo.
Ese ataque de Rin no pretendía hacerles daño, sino ganarnos tiempo. Por poco que fuera. Obito, los últimos restos de la capa de chakra de Rin se desvanecieron. Cuida de Naruto por mí. Eso fue lo último que dijo, perdiendo la consciencia junto con la capa. Se desplomó por completo, incapaz de contenerse, al impactar su cara contra la dura roca. A cambio de salvarlos a todos y darme la oportunidad de llegar hasta su hijo adoptivo, Rin había gastado todo el chakra que les quedaba a ella e Isoru. Sí, déjamelo a mí, prometí. No podía fallarle. Para empezar, esto no era una batalla en el sentido estricto de la palabra. Solo tenía que agarrar a mis aliados y correr. Esa era la única condición de victoria que necesitaba superar. Y aunque no tenía chakra para usar más técnicas de madera, mi Mangekyō no agotaba tanto mis reservas. Me volví hacia Naruto, quien seguía durmiendo plácidamente, completamente ajeno a todo lo sucedido desde que se había desmayado. ¿Cuánto intentaría arrebatarnos hoy? A pesar de haber desatado a las bestias con cola y al anterior Hokage, nuestra aldea seguiría reducida a este estado. Esto se debía a que el trío de la lluvia había sido astuto y había esperado a que bajáramos la guardia, atacándonos mientras estábamos ciegos y ya habíamos gastado nuestras cartas de triunfo. No, no era la lluvia oculta, sino solo ese hombre. Antes de que pudiera moverme para agarrar a Naruto, hubo un estruendo. Y entonces, entre mi estudiante y yo, estaba el responsable de todo. El pelirrojo. ¿Tú? Preguntó, aparentemente reconociéndome de aquella noche en que nos sentamos juntos en el puesto de ramen. Hubo un breve instante en el que ambos nos quedamos paralizados, y en esa fracción de segundo analizamos nuestras opciones. Nagato. Gritó Yaiko desde atrás, tropezando hasta el borde del acantilado. No le des tiempo a hacer nada. Tiene algún tipo de Hikutan ninjutsu. Parecía que se me había acabado la fiesta. El pelirrojo que ahora conocía como Nagato se giró al oír el grito de Yaiko. Y en ese instante, mientras estaba distraído, ataqué. Bakufu Rambu. Desaté todo el fuego que me permitían mis niveles de chakra, retorciendo ese fuego al salir con Kamui y convirtiéndolo en un torrente destructivo capaz de perforar cualquier cosa a su paso. Aún no sabía cuán poderoso era este personaje, Nagato, pero si esos ojos realmente pertenecieron alguna vez a ese hombre, no podía permitirme contenerme. Además, era imposible que no estuviera exhausto tras usar ese jutsu para aplastar la aldea. No importaba lo fuerte que fueras, esa técnica debía ser agotadora. Así que cualquier cosa que hiciera estaría bien, siempre y cuando pudiera hacer que retrocediera y me diera espacio para llegar hasta Naruto. Esto es lo que creí erróneamente. Gakido. Gritó Nagato por encima del rugido de mis llamas. La torrencial onda expansiva no causó daño alguno, sino que se hizo cada vez más pequeña a medida que Nagato parecía atraparla con la mano. Mi Sharingan comprendió de inmediato lo que sucedía, pudiendo ver cómo el chakra que había alimentado mi ataque era absorbido. Así que mi jutsu no solo no había surtido efecto, sino que, de hecho, estaba ayudando a restaurar su chakra previamente agotado. Nagato tampoco había terminado. En el mismo movimiento en que absorbía mi chakra con una mano, formó un sello con la otra. Shurado. Fue difícil describir lo que sucedió a continuación. Dos brazos mecánicos brotaron del hombro derecho de Nagato. Estas piezas mecánicas estaban hechas de todo tipo de componentes y tecnología que no reconocí, incluso diría que superaban cualquier cosa que fuéramos capaces de crear con nuestros conocimientos actuales. Uno de esos brazos desató una lluvia de misiles directamente hacia mí. Activé Kamui, permitiendo que los misiles pasaran volando junto a mí y se estrellaran sin causar daño en el cielo, donde explotaron. Si nadie sabía que estábamos aquí antes, lo sabrían después de una exhibición como esa, y tendría refuerzos en cuestión de minutos. Si pudiera durar tanto tiempo. Porque al mismo tiempo, uno de sus brazos me apuntaba a mí, y el otro a Rin. Este brazo tenía la forma de un cañón, pero lo que disparaba no era artillería. No, era una especie de rayo o incluso chakra puro. Mi Sharingan ni siquiera distinguía de qué estaba hecho el rayo de energía, pero no necesitaba saberlo para saber que era peligroso. Rin no tenía chakra para protegerse, y si ese rayo la impactaba, sería su fin. Moriría. Tenía segundos para hacer algo o la persona que acababa de salvarnos a todos moriría. Cualquier otra técnica de estilo madera superaría el poco chakra que me quedaba, pero aún conservaba mi Sharingan. El único problema era que no podía usarlo para salvarnos a ambos.
O usaba el poder del vórtice de mi ojo para absorber a Rin y arrojarla sana y salva a la dimensión alternativa, dejándome así vulnerable, o me salvaba y dejaba que Rin muriera. Mi jutsu se activó antes de que el proceso mental que había detrás de todo esto terminara. El mundo se desvaneció y Rin fue arrastrada hacia Kamui. No fue lo suficientemente rápido. El rayo me impactó justo cuando Rin desapareció por completo, pero antes de que pudiera cancelar la técnica, hubo una explosión y un destello cegador. No estaba muy seguro de lo que pasó después. Mi cuerpo voló como un muñeco de trapo por los aires y el mundo entero dio varias vueltas por segundo. Entonces todo se detuvo de repente, y el cielo azul sobre mí se convirtió en lo único visible. Por un momento pensé que podría estar muerta. El sabor a cobre en la boca y el dolor de cabeza sordo desterraron esa idea rápidamente. ¡Ay! Refunfuñé, rodando boca arriba hasta quedar boca abajo. La dura roca bajo mí se sentía cálida y acogedora, invitándome a dejarlo todo ir y dormirme apoyado en ella. Pero aún no podía hacerlo. No con Naruto y Jiraiya todavía allí. Estaban en peligro, y tenía que salvarlos. Eres realmente increíble, ¿lo sabes? Me preguntó Yaiko, mientras sus pies descendían justo frente a mi cara. Tú y yo podríamos habernos entendido si tú no hubieras nacido en la hoja y yo en la lluvia. Por primera vez, creo percibir cierto arrepentimiento en su tono. Tal como estaba, me fue imposible levantar la vista para ver la cara que ponía. De cualquier manera, te respeto, Uchiha Obito. Y es porque te respeto que te permitiré vivir. Esas palabras, justo ahora, parecían justificarse. Eran palabras para su propio beneficio, no para el mío. Empezó a alejarse, sus pasos cada vez más pequeños a medida que mi conciencia vacilaba. Dicho esto, ya no podemos permitir que tu aldea controle a los Jinchuriki. 9 colas es especialmente peligroso, así que tendrás que entender que nos lo llevaremos con nosotros. Naruto. Llamé a mi alumno, mi voz apenas un susurro. Incluso ese esfuerzo era más energía de la que me quedaba, y la oscuridad se cernía sobre mi visión. ¿Qué hacemos con Jiraiya-sensei? Preguntó Nagato. Para que alguien tan poderoso como él no estuviera al mando, ¿cuán fuerte era Yaiko? No, presentía que no era una cuestión de poder entre ellos dos. Tampoco podía esperar comprender su complicada relación sin conocer su pasado. Déjalo vivir con el dolor que le has causado. De todas formas, ni él ni nadie de la aldea está en condiciones de venir a por nosotros. Apenas pude verlo cuando Yaiko se agachó y recogió a Naruto, que aún dormía. Al agacharse ante mi vista, pude percibir, sin embargo, las emociones encontradas que se reflejaban en su rostro. Yaiko era el hombre al mando, pero me daba la sensación de que no era él quien mandaba. Había demasiadas inconsistencias en él y en su forma de actuar. A juzgar por nuestra conversación anterior, habría pensado que tenía una doble personalidad causada por algún tipo de trauma, pero había otra explicación más sencilla. Una que conocía de sobra. No pudo haber sido Jiraiya quien los puso en este camino, pero se me ocurrió otra cosa. Si realmente hubiera encontrado la manera de seguir manipulando las cosas desde el más allá, entonces tendría sentido. Y si alguien podía hacerlo, ese hombre habría sido. Sin embargo, su control sobre ellos no era perfecto, o Jiraiya y yo ya estaríamos muertos. Los tres seguían al borde del abismo, y solo bastaría un empujón para que cayeran. Demonios, si no hubiera sido por Rin, que acababa de salvarles la vida a todos, se habrían vuelto irredimibles. Así las cosas, aún había una posibilidad. Si hubiera intentado hablar más con ellos, no, si lo hubiera intentado ahora mismo, quizá aún podría detener la situación antes de que fueran más lejos. Porque quizá yo fuera el único capaz de hacerlo. No salieron palabras de mi boca y en lugar de eso tosí con fuerza, escupiendo sangre y tiñendo de rojo la roca debajo de mis mejillas. Es un milagro que esté vivo, comentó Conan, mirándome. Recibió un golpe directo del ataque de Nagato y, sin embargo, parece que se está recuperando. Ella desconocía las células Zetsu, causantes de mis milagrosas habilidades curativas. Pero incluso esas tenían límites, y yo ya los había superado con creces. Mi vida no corría peligro mientras me dejaran en paz, pero tampoco iba a tomar una decisión definitiva. Lo sabía y aún así intenté levantarme de todos modos. No funcionó y mi cuerpo simplemente permaneció allí, como una marioneta con los hilos cortados. Lo siento. Se oyó un susurro justo encima de mí. El pelirrojo se disculpó, pero solo podía adivinar por qué se disculpaba. ¿Por arrasar la aldea? ¿Por hacerle daño a nuestro maestro?
¿O era? No, me esforcé al máximo, levantando mi único ojo Sharingan para mirar sus dos ojos morados. No dejes que Madara te controle, estas fueron las últimas y únicas palabras que pude pronunciar. El esfuerzo por forzarlas me consumió toda la energía que me quedaba. Parecían tener un profundo efecto. El pelirrojo retrocedió y se alejó varios pasos de mí. ¿Nagato? Yaiko llamó a su amigo con evidente preocupación. ¿Todo bien? Está bien. Nagato se alejó de mí y se acercó a sus compañeros. Regresemos rápidamente a la lluvia. Con Naruto en brazos de Yaiko y el cadáver de Agisai en los de Conan, los tres ninjas se prepararon para partir. Dejándome aquí, desmayado. Incapaz de hacer nada ni salvar a nadie. Jutsu de invocación. Nagato invocó un lagarto gigante, que de alguna manera poseía el Rinnegan. Los tres ninjas de lluvia saltaron dentro de su boca mientras el lagarto comenzaba a desaparecer, mimetizándose con el entorno. Fue entonces cuando me di cuenta de que era un camaleón. Así que así planeaban escapar. Pero saberlo no cambió nada. Justo cuando por fin sentí que quería volver a ser Hokage, y recordé lo impotente que era. Menudo chiste. Me habría reído si mi conciencia no se hubiera desvanecido ya casi por completo. Al igual que el ataque del nueve colas y el incidente Uchiha, parecía que, por mucho que intentara dejarlo atrás, mi pasado volvía para atormentarme. Una y otra vez se me aparecía. Con mis últimos pensamientos, maldije al hombre que una vez me salvó la vida. Uchiha